Hola, hola, ¿cómo están? Yo soy Cindy Valdés y hoy quiero darles la bienvenida a un nuevo episodio de nuestro programa Pláticas Imprescindibles para tu Vida, donde cada semana compartiremos contigo temas sobre salud, belleza, motivación, superación personal, emprendimiento, empoderamiento y muchos otros temas más que puedan ayudarte a tu crecimiento personal y espiritual. Y el día de hoy vamos a tener un tema muy especial. Hace el mes pasado, el 25 de septiembre, fue el Día Mundial del Pulmón. Así es que vamos a platicar el día de hoy sobre este tema, sobre las enfermedades más comunes del pulmón, pero también sobre la trayectoria de un médico que ha realizado proyectos muy interesantes en nuestro país para ayudarnos en todo este tema. Así es que hoy quiero presentarles a... Él es un médico cirujano con especialidad en trasplante pulmonar, tiene una especialidad de cirugía torácica, tiene un doctorado en cirugía y ciencias morfológicas y actualmente es coordinador quirúrgico y cirujano del programa de trasplante pulmonar en el Hospital Christus Muguerza. Así es que hoy quiero darle la bienvenida al doctor Manuel Wong Yan. Bienvenido, doctor. Gracias. Muy amable, gracias por la invitación. No, gracias a usted por haberse dado la oportunidad de estar aquí. Cuando yo le comentaba que lo conocimos por una noticia que vimos por ahí, que usted había sido el primer médico en realizar un trasplante bipulmonar en México y América Latina, si mal no estoy. Entonces, pues quiero que nos platique un poquito cómo llegó a hacer todo lo que ha hecho hasta este momento, pero me gustaría que nos platicara un poquito de cómo eligió estudiar toda esta carrera. Claro, con mucho gusto. Mira, haciendo referencia a lo que me comentas, sí fue muy notorio en algún momento hace un par de años el trabajo del programa de trasplante pulmonar en el cual estamos laborando, porque fue el primer programa, el primer equipo en hacer trasplante pulmonar en pacientes con secuelas de COVID en el contexto de Latinoamérica. Además, sí, el equipo es pionero en el país en algunas técnicas con casos muy interesantes. ¿Cómo yo llegué a esta especialidad? ¿Por qué me enfoqué a esta área de servicio, ¿no?, en la medicina? Bueno, mira, hace ya muchos años, cuando me daban clase los profesores, hablaban sobre cáncer pulmonar y decían que era una enfermedad mortal, que la mortalidad era muy alta y que era muy escaso el cirujano que operaba y los casos eran pues muy escasos. Me llamó la atención, me puse a investigar, me di cuenta que sí, que no había mucho cirujano torácico ni en el país ni en el mundo. Somos una especialidad no muy abundante. Entonces quise desarrollar esa área, pero ya estando allí me di cuenta que el trasplante todavía, en el ámbito del trasplante pulmonar específicamente, era todavía muy escaso y era un trasplante muy complejo, y era una solución que no es tan común de encontrar, al menos en Latinoamérica, para enfermedades que afectan a un gran número de población, un gran número de pacientes. Entonces, ya siendo cirujano de tórax, quise entrenarme en trasplante pulmonar. Y creo que fue un acierto porque pues nos gusta mucho lo que hacemos y creemos que podemos hacer una diferencia en conjunto con el resto del equipo con el que trabajamos, la salud de México. Claro, y bueno, no sé si lo mencioné o no, pero los estudios que realizó, pues se tuvo que ir a otro país, Sí. pero por sus apellidos y así. ¿Usted es originario de aquí de México o de No, dónde es originario? ¿Cómo llegó a México? yo soy nacido en Panamá,
Okay. Pero no crecí en Panamá, crecimos básicamente en Costa Rica y en Centroamérica por temas de trabajo de mis padres. Ellos deciden en los 90 mandarnos a México a estudiar. Estudiamos aquí en Nuevo León. Y mis apellidos son Wong, por el lado de papá. Mi abuelo era un inmigrante de Hong Kong que viene a Panamá pues en los 40, inicio de 1940, por la guerra que se libró en el Pacífico, la guerra entre Japón y China, que precedió a la Segunda Guerra Mundial. Y Jaén es un apellido español, andaluz, que es del sur de España, y mi abuelo tenía sangre de allá, el papá de mi mamá. Entonces, bueno, somos como una mezcla, ¿no? Una mezcla Sí. entre Sí, España y Hong Kong, entonces. Sí. Bueno, entonces estudia aquí en Nuevo León, en la Universidad de Montemorelos, Sí. y después se va a España a hacer todos los demás Sí, estudios. empezamos a intentar primero Canadá, luego las puertas ahí no se abrieron del todo y preferimos ir a España. Intentamos también Estados Unidos, otras áreas, pero finalmente fue España. Y nosotros empezamos el entrenamiento en Madrid, luego nos mudamos a Barcelona y estuvimos en España pues 6, 7 años. 7 años. Y luego ya nos fuimos a vivir a otra área entre España y Francia, el Principado de Andorra, y estando allá nos contacta un grupo hospitalario aquí de Nuevo León para invitarnos a formar parte de un proyecto inédito que el país no tenía. Y estaban buscando un cirujano entrenado en eso, que es trasplante pulmonar. Y yo tenía entrenamiento formal, mi esposa es mexicana, ella es de Cuautla, Morelos, y bueno, decidimos venir y aquí estamos. Se regresaron para acá para iniciar ese proyecto. Pero bueno, ahorita algo que veo en parte de su trayectoria es que no fue como que se fue directamente a España para buscar sus sueños, sino tocó una puerta y tocó otra. Sí, y pues no funcionó ni a la primera ni a la segunda, sino hasta la tercera opción. Pues sí, dicen que el éxito es una pulida colección de fracasos antes del éxito, ¿no? Así es, entonces ya lo vivió eso, pero ahorita nos comentaba que cuando usted decidió estudiar eso y va para allá, ¿a qué se enfrenta en cuanto a los estudios y todo lo que tenía que realizar? Bueno, primero, toda la tramitología que conlleva homologar los papeles para ejercer en Europa. Y luego, de alguna manera, no diré elevar el nivel, pero sí ajustar el nivel académico y el enfoque de la medicina al entorno europeo. No es tan sencillo. Nosotros tenemos una medicina con otros matices y allá hay una medicina con otras orientaciones y había que ajustar eso. Y para eso hubo que estudiar pues bastante y luego trabajar en el entorno de, pues particularmente la sanidad española, que es una sanidad universal, pública, gratuita, muy avanzada, muy abarcante, ¿no? De un país que evidentemente es un país desarrollado. Entonces, hubo que aprender muchísimas cosas y en algún momento sí recibir cuestionamientos sobre por qué estábamos allí, cuáles eran nuestros objetivos, si íbamos a poder, por ejemplo, desarrollar lo que estábamos intentando aprender o tratando de completar, que era el trasplante pulmonar en países de Latinoamérica con los contextos que tiene Latinoamérica. Claro. Pero creemos que sí, creemos que no había una razón para no poder hacerlo y por eso volvimos. Claro, entonces hubo gente que le dijo que no iba a poder lograr sus objetivos. Bueno, estas son referencias a situaciones que ellos conocen bien, porque muchos de los países de Europa son receptores de profesionales de la salud latinoamericanos que buscan expandir un poco más el horizonte profesional, ¿no? Entonces ellos también, concretamente España, es un país iberoamericano, tenemos un vínculo estrecho, ellos conocen bien nuestros sistemas sanitarios, nuestros programas de salud, y ellos sabían que concretamente trasplante pulmonar en el área geográfica
de México y Centroamérica y buena parte del Caribe no se había podido desarrollar por situaciones varias. Entonces el cuestionamiento era si estábamos seguros de querer ir por ese camino, porque ya habían ido muchos otros compañeros de distintos países, con distintas realidades, y los proyectos no habían podido ser aterrizados, no habían quedado en nada. Claro, entonces pues era incertidumbre como quiera, pero usted tenía el proyecto. Entonces ahorita nos contó que le hacen el llamado de un hospital acá, usted decide venirse y cómo ahora sí era comenzar, cómo se dio todo el proyecto, cómo se comenzó. Para desarrollar un programa tan complejo como es trasplante de cualquier órgano, más pulmón, porque quiero que sepas, Cindy, que el pulmón es el órgano más complejo de trasplantar por varias razones, te las menciono muy rápido. Es el único órgano que siempre está en contacto con el medio ambiente, ¿sí? Todas esas cositas que vemos flotando en el aire cuando lo vemos en la luz, las respiramos. Es un órgano muy cargado de células de defensa para poder protegernos al estar en contacto con el medio. Entonces es complicado por un tema de inmunología, de defensas, el cuidar y aceptar ese nuevo órgano en el cuerpo. Entonces es complejo el trasplante pulmonar y un proyecto de este tamaño y cualquier proyecto del ámbito de trasplante requiere factores muy importantes y claros, muy bien establecidos, que son un apoyo institucional firme, incondicional, buena preparación del equipo médico y del equipo de soporte. No hay espacio para aficionados allí, no. Allí todo el mundo tiene que tener una formación y debe haber ingeniería y arquitectura para ir creando esto. Apoyo, muchas ganas de trabajar, y México tenía al menos lo básico. México tenía instituciones con muy buen nivel, no solo en la que yo trabajo, sino algunas instituciones públicas hacen maravilloso trasplante en distintas partes del país, y nosotros, al menos en donde estamos, recibimos todo el apoyo de la institución, y poco a poco el resto del equipo fue entrenándose, ¿no? Hasta las áreas más básicas hasta las más avanzadas. Es un asunto de ir sumando. Claro, porque al final de todo es un trabajo en equipo, y quizá nosotros veamos de que, bueno, un trasplante, pues no conocemos toda la historia y todo el trabajo que hay detrás. Ahorita nos cuenta de uno de los, no sé si los primeros trasplantes que hizo, que fue de una niña de 12 años. Nosotros tenemos en el historial algunos hitos importantes. Quiero primero describir un poco cuál era la realidad de México en el trasplante pulmonar. Había algunos intentos previos, pero no había en el momento en que llegamos un programa. Hubo intentos de programa, algún programa intentó con un poquito más de éxito, pero eran una decena de pacientes como mucho durante muchos años, casi 2 décadas, y no con buenos resultados. Nosotros creamos un programa que tiene factores muy medidos también. Debe ser un constructo de salud donde se sigan los protocolos y las maneras de trabajar que se siguen en los sitios más avanzados de trasplante pulmonar en el mundo, como lo dicta el arte de la medicina en ese área. Y también, pues, necesitamos una institución con mucho apoyo, que nos apoyara, porque era algo que no había. Eso dio para que pudiéramos ir haciendo cosas que no se habían intentado antes. Por ejemplo, hacer la técnica bipulmonar de poner ambos pulmones no se había hecho. Utilizar ciertos aparatos como por ejemplo la oxigenación de membrana extracorpórea, que se llama ECMO por sus siglas en inglés, que es una máquina que ayuda a oxigenar y que ha hecho un cambio en el trasplante pulmonar. Nosotros la tenemos y la institución nos apoyó. El poder utilizar esta técnica en distintas enfermedades, no solamente en una o dos que se había intentado antes, sino en varias. Y poco a poco ir expandiéndonos, intentar lograr éxito en una niña que era el primer trasplante infantil que también se logró con mucho éxito, gracias a Dios. Y eso nos llevó a el trasplante pulmonar en un paciente post-COVID, que eso fue muy sonado porque fuimos el primer equipo en Latinoamérica en conseguir este hecho, ¿no?
el trasplante bipulmonar. En COVID, en paciente con secuela por COVID. Ok, y bueno, pues ya al final de todo ya había logrado su sueño, que era al final de todo pues iniciar un programa, y pues qué bendición que se ha podido iniciar en México, que se ha podido trabajar con mucha gente, y quizá pues para las personas que nos están viendo tendrán la duda de si es muy común, más bien qué tan común son las enfermedades pulmonares también, cuándo es que se necesita un trasplante. Entonces pues vamos a ir platicando ahorita todo eso, pero yo creo que me gustaría comenzar que si nos pudiera comentar cómo se realiza un proceso para un trasplante. Uh-huh. Claro que sí. Mira, hay que decir que el trasplante no es un proceso donde quepa el individualismo. Es un proceso en grupo, donde las responsabilidades son compartidas y donde hay todo un marco de referencia para actuar que está bien anclado en procesos legales, bien establecidos en nuestro país, bajo el paraguas de algo que se llama Centro Nacional de Trasplantes, CENATRA por sus siglas, y que tiene representación en todos los estados o en la mayoría de los estados del país. Entonces, en México se contempla la donación de órganos en dos contextos. El donante vivo, relacionado o no, pero que debe ser una donación altruista. Eso está muy bien estipulado en la Ley General de Salud en materia de trasplantes. Hay mucho tabú al respecto, tal vez, pero quiero aclarar a tu audiencia que en México la calidad de la legislación que tenemos en materia de trasplantes es muy buena, es de calidad mundial. Entonces, bajo ese paraguas y esa legislación se hacen los procesos, las responsabilidades son compartidas, y otro tipo de donante que tenemos, que es también muy común, es el donante de muerte encefálica, donde un paciente pierde la vida por daño cerebral, el resto de sus órganos funcionan y esos órganos se pueden utilizar. ¿Ok? Esos son los dos tipos de donantes. Los trasplantes todos son procesos bastante complejos. Puede ser tanto el donante vivo, de alguien que, por ejemplo, dona un riñón a alguien que lo necesita, o el trasplante en donante por muerte encefálica, que son el otro tipo de trasplante que requiere, pues, otro cuidado de ese donante, por cuanto no es una persona que esté viva, sino que tiene muerte encefálica. Hay que soportar los órganos, cuidarlos hasta que se puedan tomar esos órganos y llevar hasta quien los va a recibir. Claro, y no es nada sencillo, porque ahorita, si nos puede explicar, pues, ¿cuánto tiempo dura un órgano vivo? Es muy buena la pregunta. Voy a decir dos contextos, dos escenarios. Primero, en el donante en muerte encefálica, este órgano se va a deteriorar en los próximos días. No hay una medida exacta, pero hay ciertos fenómenos que se presentan en el cuerpo al haber muerte encefálica, muerte cerebral, que sí están bien marcados en el tiempo. Pero es justo decir que en unos 4 días ya esos órganos no son tan viables, porque se va deteriorando. Y la otra cosa que quiero comentar es que bien cuidado, bien obtenido el órgano, bien trasplantado, puede durar muchísimos años. Hay pacientes que yo creo que todos hemos oído, trasplante renal, por ejemplo, con pacientes que tienen su riñón trasplantado desde hace más de una década, más de 10 años funcionando muy bien, etcétera. Nosotros tenemos pacientes, por ejemplo, un trasplantado de ambos pulmones que tiene 8 años. Yo conozco una paciente trasplantada de pulmón que tiene 25 años con ese pulmón. Ok, o sea, puede durar mucho tiempo. ¿Cuáles son los factores que afectarán el órgano? Infecciones y rechazo, básicamente englobándolas rápidamente en esos dos grupos, ¿no? Infecciones y rechazo. Eso deteriora el órgano. Claro. Entonces los médicos tratan estos dos procesos para que no se presenten y ese órgano no se lastime. Ok. Y bueno, me imagino que es un proceso muy difícil y, como usted dijo, tiene que ver muchísima gente. No sé si nos pudiera platicar un poquito
cuánto tiempo es que dura este proceso del trasplante. Pues mira, vamos a poner el escenario de un donante en muerte encefálica fuera de la ciudad, en alguna otra entidad federativa, ¿no? En otro estado del país. Esto requiere que se orqueste como de forma muy bien ejecutada, un proceso que involucra el Centro Nacional de Trasplante, el Centro de Trasplante del Estado, el centro del Estado donde va a recibir el órgano, y esto va a durar cualquier periodo de tiempo entre 4 horas y 24 horas. Y allí se mueve un ejército de gente, dirigidos por 3 figuras. El primero es el coordinador de donación y trasplante del hospital que genera el órgano, el coordinador de donación y trasplante del hospital donde reciben el órgano, y además los equipos médicos encargados de hacer el proceso de procuración del órgano y eventualmente de ponerlo en el receptor. Y esto pues involucra traslado, involucra muchas veces volar en un avión a medianoche, ir por el órgano, luego operar, cirugías muy largas. La que nosotros hacemos son cirugías que pueden rondar cualquier tiempo entre 7 y 14 horas. ¿Qué es el tiempo en el que hacemos todo el proceso de donación y trasplante? Claro. La verdad es que es un gran trabajo, es todo un reto, me imagino, pero también pues es muy satisfactorio el hecho de ver, el hecho de apoyar a una persona para su vida. Sí, es muy padre porque vemos cómo la persona se va deteriorando y se recupera, y los volvemos a ver con sus familias, trabajando, disfrutando la comida que les gusta, volviendo a la vida. Quiero recalcar que yo, como cirujano de trasplante, soy solo una pieza. Somos un equipo muy grande, anestesiólogos, otras especialidades, enfermería, nutrición, personal de laboratorio, rehabilitación, coordinadores, áreas de calidad. Bueno, son muchísimas personas el trasplante. Uno es una pieza más. Tal vez la frase más justa es que es un proceso donde la responsabilidad es compartida. Es como en la Fórmula 1. Se puede tener muy buen piloto, pero si no se tiene buen coche, no vamos a ningún lado. Si no hay buen equipo de pits, de soporte, mecánico, no. Es un asunto así. Requiere un movimiento muy orquestado, muy organizado, y todo el mundo es importante. Claro, y eso siempre, al final de todo es el hecho de trabajar en equipo y como usted lo está comentando, pues tiene que ser todo muy rápido, todo preciso, y la gente obviamente con mucha dedicación, esfuerzo y con todo el conocimiento del mundo. Entonces, pues es un reto cada vez. Me gustaría saber cuál es el aprendizaje que le ha dado pues todo lo que ha hecho, el hecho de trabajar con los trasplantes y trabajar con un equipo tan grande. ¿Cuál es el mayor aprendizaje que ha tenido en toda su trayectoria? Es una bonita pregunta. Yo creo que la primera es que nos metamos bien en la cabeza que no importa la opinión que otros tengan del entorno y de nuestras limitaciones. Nosotros podemos. No hay una razón que haga que no valga la pena intentarlo. Y si vale la pena intentarlo y somos personas determinadas, y pues con la ayuda de Dios no habría razón para no conseguirlo. La otra es que no se va a ningún lado sin el apoyo de alguien. Siempre en la vida suceden cosas que hacen que necesites de alguien más. Tal vez puedas ir más rápido a una distancia más corta si vas solo, pero si vas acompañado, seguro llegas más lejos. Ese es el otro, que siempre el trabajo en equipo es importante. La tercera cosa es darse un momento para tener esperanzas y decir, yo quiero hacer esto, yo puedo hacer esto, tengo la ilusión de hacerlo, y trabajar con ilusión por lo que uno quiere. Claro, que es lo que nos lleva a lograr cada uno de nuestros objetivos. Y bueno, volviendo al tema del trasplante,
Ahorita nos comentó en el inicio que cuando usted llega a México, o más bien también una de las razones por las que usted estudia esta especialidad, es porque en México también y en el mundo había mucha necesidad en este tema, por lo que comentó que había mucho cáncer de pulmón y otras enfermedades y pues mucha gente no sobrevivía. Entonces llega. Me imagino que hay gran cantidad de espera en órganos, pero ¿qué tan común o cuántos trasplantes se hacen en Sí. México al menos? Aclarar nada más dos cosas. El cáncer de pulmón es una entidad que los cirujanos torácicos tratamos, pero no está relacionado al trasplante. Es una contraindicación inclusive para recibir el trasplante. Pero haciendo un comentario a ese respecto, de cuando yo estudié y el pronóstico tan sombrío que había, las cosas han cambiado totalmente en estos años y estoy feliz por eso porque está habiendo un cambio importante en cáncer pulmonar. Pero bueno, volviendo al trasplante, quiero que sepas que en nuestro país hay más de 22,000 personas esperando un órgano. Y hay un subregistro, realmente creemos que ese es un número que subestima la necesidad real. Entonces, volver a México y darnos cuenta de la realidad a la que enfrentábamos, pues nos llena de responsabilidad. Quiero nada más que tengas un norte, más o menos un ejemplo. Hay una de las enfermedades que requiere trasplante pulmonar que sí o sí la única manera de solucionarlo es con un trasplante, al menos en los estados más avanzados. Y todos progresan a ese estado porque la enfermedad no se detiene, que es muy conocida, es la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, el EPOC, que puede ser por tabaquismo o por cocinar con carbón leña, que eso se llama exposición a biomasa, etc. O puede ser también por una deficiencia de una enzima que se llama alfa-1 antitripsina. Pero quiero que sepas que en nuestro país, que somos casi 130 millones o 130 millones ya para el 2023, el 10% de la población padece esta enfermedad. 13 millones tienen una enfermedad que solo puede solucionarse completamente con un trasplante pulmonar. Y esa es una de las al menos 9 enfermedades que requieren trasplante pulmonar. Entonces, asumimos que la necesidad de trasplante pulmonar en México supera los 20 millones de personas. Podría estar en torno a esos 20 millones de personas. Eso es mucha gente. Latinoamérica ha ido haciendo esfuerzos, hay otros países que después que nosotros arrancamos han ido sumándose a los esfuerzos. Pero en México no solamente estamos enfrentando el problema de trasplante nosotros, hay otros grupos que al ver nuestro trabajo se han animado y otras instituciones han intentado y han ido poco a poco formando programas de trasplante que están empezando y apenas han hecho un caso o no han hecho todavía ninguno. A veces los resultados no han sido los mejores, pero estamos haciendo un cambio. Claro. Ese cambio es cambiar la mentalidad de no podemos o es imposible, vale la pena intentarlo, debemos formarnos, debemos prepararnos, debemos iniciar, y eso se está viendo tanto en el ámbito público como en el ámbito privado, y eso es algo que estamos muy contentos de ver. Claro, porque vale la pena por toda la necesidad que hay. Ahorita comentó que esa es una de las 9 enfermedades que necesitan un trasplante, porque no estamos hablando de enfermedades pulmonares, porque eso es en general, enfermedades pulmonares que necesitan un trasplante. Sí. ¿Nos verá a comentar cuáles son algunas de las otras? Sí, claro que sí. Mira, tenemos una que también es muy prevalente que se llama fibrosis pulmonar idiopática. Tenemos otras que son llamadas enfermedades intersticiales, no fibrosis, que son neumonitis, y de ahí eso es como un grupo de enfermedades: neumonitis intersticial usual, neumonitis intersticial no específica, neumonitis por hipersensibilidad, etc. Luego hay otras que tienen relación a otros procesos inmunológicos en el pulmón, como por ejemplo una que se llama linfangioleiomyomatosis, otra que se llama histiocitosis X, otra que se llama sarcoidosis, y también hablar, por ejemplo, de la fibrosis quística o de las enfermedades por bronquiectasias, etcétera, ¿no? Entonces hay un grupo, estos son distintos grupos de enfermedades. Luego hay otras, por ejemplo, que tienen que ver con la circulación pulmonar. Hay unas que se llaman enfermedades como hipertensión pulmonar primaria. Ese es otro tipo de enfermedades que también va a requerir trasplante pulmonar como cura.
Que al final de todo, bueno, que esa es la única opción La para... única opción. Okay. Eso es hablando de en cuanto a los trasplantes, y ahorita que decía que la época es muy común, que tiene que ver el tabaquismo, pues vamos a ir viendo un poquito, quizá, bueno, usted comenta que gran parte de la población presenta esta enfermedad en sí como EPOC, pero ¿qué tan común son las enfermedades pulmonares en general, al menos en nuestro país? Son muy prevalentes. Las enfermedades respiratorias son muy prevalentes en nuestra ciudad también, porque tenemos mucha polución, es un aire que no es de buena calidad. Entonces, enfermedades respiratorias, que las vamos a englobar en esas, pues van a ser por distintas causas. Algunas de ellas son por exposición ambiental, como es la contaminación, y entonces pueden ir desde rinitis alérgica crónica, bronquitis, asma, etcétera. Todas estas desencadenadas por la calidad del aire y la exposición a contaminantes que tenemos en el aire. Luego hay otro tipo de enfermedades que tienen que ver con específicamente exposición a ciertos agentes, por ejemplo en el ámbito del trabajo, fábricas donde se producen derivados de carbón, podemos tener enfermedades relacionadas a ese tipo de cosas, o minas donde hay, por ejemplo, se saca silice, etcétera, tenemos silicosis, otro tipo de enfermedades, pero todas estas relacionadas a la exposición. Luego tenemos las enfermedades respiratorias infecciosas, que son estacionales, que son las más comunes, que tenemos, por ejemplo, la influenza, tenemos muy definido en nuestra ciudad enfermedades estacionales como la influenza, como el COVID, que seguimos conviviendo con él y que seguiremos conviviendo con él en el futuro. Y luego tenemos un gran enemigo, que es el tabaquismo. Y un enemigo que aún no hemos terminado de conocer, que es el vaping. Este vapeo que usamos, ¿no?, que vemos a nuestros jóvenes que lo sienten tan inocente. Esto ya se ha reportado neumonitis, daño pulmonar secundario a este tipo de artículos. Ahora, ¿qué pasa? El tabaco tiene su medida, la gente sabe que una cajetilla trae tantos cigarros, los fuma y tal, pero el vaping tiene un sobreuso, lo están usando muchas más horas y de forma muy continua, no lo sueltan en todo el día. Entonces, la intensidad de la exposición a estos vapores que no sabemos bien qué tienen dentro, muchas veces tienen aditivos que han sido probados en otros contextos, pero que no han sido probados para ser aspirados y que son solo traspolados a estos cartuchos de vapeo, son los que no sabemos en el futuro qué daño van a causar. Claro, y eso es algo muy interesante porque, como usted comenta, lo estamos utilizando actualmente y yo creo que mucha gente de la que nos está viendo piensa que el vapeo es, pues que no, que hizo un cambio correcto en lugar de fumar el tabaco, pues que ahora está utilizando algo que no está dañando su salud. Mira, si todos tuviéramos el conocimiento de lo especializado que es el pulmón para intercambiar gases como el oxígeno por el dióxido de carbono y otras cosas que hace, que controla, por ejemplo, el nivel de acidez en el cuerpo, que mantiene las defensas, muchísimas otras cosas que el pulmón hace, regula ciertos asuntos, procesos en el corazón y demás. Si supiéramos todo lo refinado que es el pulmón, pensaríamos dos veces antes de meterle cualquier cosa a la vía aérea. El pulmón no está hecho para que exhalemos y metamos ni vapores ni humos. Pero sin embargo, bueno, a veces las personas son víctimas de la moda y la mercadotecnia, ¿no? Claro, y ahí está diciendo, bueno, ahorita nos comentó cómo afecta el vapeo, pero también, aunque ya se ha repetido quizá en muchas ocasiones, pero sí me gustaría si nos pudiera comentar cómo nos afecta el tabaquismo, porque si mal no recuerdo hay un activo, no sé, se llama polonio o algo así, que un doctor que estuvo aquí acompañándonos nos comentó que dañaba ese, incluso afectaba para cuestiones cerebrales, pero Sí. se tiene considerado desde siempre que el tabaquismo pues afecta
obviamente primero a los pulmones. Sí, hay muchos tóxicos en el tabaco. Primero la nicotina, que es un gran adictivo y que además pues daña, ¿no? Inclusive el sistema nervioso. Pero hay muchos otros tóxicos que se liberan. Algunas personas dicen que son más de 50, algunos otros tal vez exageran mucho y dicen que son como 400. Pero sí, la nicotina, el polonio se ha mencionado, es como un metal pesado, o sea, a la hora de la combustión ese triturado de tabaco que lo enriquecen, por decir de una manera, lo mezclan con otras cosas. A la hora de la combustión se liberan muchísimas sustancias tóxicas que el cuerpo no está preparado para asimilar. Entonces, el cuerpo es fuerte y lo intenta y hace un trabajo dentro de lo que pueda, pero para nadie es un secreto que el tabaquismo está relacionado al cáncer en distintos lugares del cuerpo, de garganta, de pulmón, de vejiga, etc. Y además tiene muchísima implicación como causa de evento vascular cerebral y infarto al miocardio. Entonces, enfermedad del corazón, enfermedad cerebral vascular, cánceres, enfisema, daño pulmonar, muchas otras cosas. Entonces, pues yo creo que no es un secreto para nadie que el tabaco no le hace bien a nadie también. Claro, entonces, bueno, ahí estamos viendo las cosas que nos afectan también, pero no sé si nos pudiera comentar o conoce algunas cosas que podemos hacer para fortalecer nuestros pulmones o qué podemos hacer para prevenir enfermedades pulmonares también. Bueno, vamos a hablar de qué podemos hacer en casa, usted, yo, cualquier persona, para tratar de tener una salud pulmonar correcta. Primero, evitar la exposición. La exposición quiere decir, evite usted el tabaquismo, obviamente no solamente el que usted ingiera, sino el ambiental, ¿no? El tabaquismo, zonas ambiental. Número 2, trate de no exponerse a la quema de sustancias. Humo de leña, de carbón, trate de no exponerse, porque eso también daña el pulmón. Tampoco solventes o sustancias. Siempre que va en casa a manejar algún volátil, sea cualquier derivado de petróleo, cualquier solvente, cualquier sustancia aerosolizada, póngase una mascarilla. ¿Ok? Póngase una mascarilla. Eso, utilizando también la palabra mascarilla, saltemos a las infecciones que son muy comunes y que ahora vamos a entrar a la época de final de año, invierno, donde hay muchas infecciones respiratorias. La influenza está allí, la gripe común. Entonces, si va usted a estar en un ambiente cerrado, mal ventilado o con una aglomeración de personas, como puede ser el transporte público, el metro, póngase también una mascarilla, protéjase. Durante la época de invierno, en clima frío, nuestras mucosas están más húmedas. Es un mecanismo de defensa para calentar el aire, por eso tenemos más mucosidad y demás. Eso hace que cualquier cosa quede allí pegada. Póngase una mascarilla. Entonces ya hemos hablado de la exposición, hemos hablado de evitar las infecciones. No solamente usar la mascarilla, está científicamente probado que lo más importante es el lavado de manos. Muchas de las infecciones, 90% de las infecciones respiratorias que tenemos, las adquirimos dándole la mano a alguien, tocando algo en la calle. Lávese las manos. El celular no es un artefacto limpio. Entonces, lávese las manos antes de comer, antes de tocarse la cara, cuando viene de la calle, al darle la mano a alguien. Tenga siempre como una costumbre que nos queda después de la pandemia el tener antiséptico de manos cerca y úselo. Entonces, evite exposición, evite el tabaco, evite solventes, evite exposición a personas que están con infección activa, en lugares cerrados o con mucha gente. Protéjase, lávese las manos. Estas son medidas muy básicas que podemos usar. Y yo creo que otra muy importante es tome un tiempo para ventilar su casa,
que el aire entre, ventile la Ok. casa, que también entre buena luz solar y tome un momento para respirar. También tenemos que tomar un momento para llenar los pulmones. Esto tiene ventajas añadidas. El poder hacer este momento para solo concentrarnos en respirar nos ayuda a relajarnos, a hacer una pausa en el día, tal vez nos ayuda a poner en orden los pensamientos y también llenar de aire los pulmones. Busque un buen lugar, puede ser al aire libre si no hay un momento de contaminación o si el ambiente lo permite y tome tiempo para hacer esto. Así es. Bueno, y ahorita me llama la atención eso que comenta, que no siempre lo hacemos, el hecho de respirar correctamente. Y hay dos cosas que quisiera preguntarle. Bueno, una, ¿cómo podemos tener un buen, digamos, ejercicio de respiración para fortalecer mejor nuestros pulmones? Es muy buena pregunta. La mayoría de nosotros tenemos una respiración, vamos a decir, que no es totalmente profunda porque pocas veces usamos toda nuestra capacidad pulmonar. Nuestra capacidad pulmonar total la usamos al estar en un máximo ejercicio. Sí, Entonces siempre tenemos esta respiración y sabemos que aunque estamos respirando, aunque llenamos, siempre podemos llenar un poco más. Entonces, hay personas que en todo un día, 2 días, 3 días, nunca hacen un esfuerzo, nunca terminan de llenar sus pulmones. Y el músculo más importante para la respiración es el diafragma. Es el diafragma. Entonces, llenemos de aire. ¿Cómo funciona el diafragma? El diafragma baja y como si fuera el émbolo de una jeringa. ¿Sí? ¿Has visto que cuando uno jala el émbolo de una jeringa, el aire entra por la punta? Ok. Al bajar el diafragma, el aire entra en nuestros pulmones. Entonces, tomar tiempo para respirar correctamente, no a tener esta respiración superficial únicamente, sino tener respiraciones profundas, respiraciones completas, y así descargar un poco la musculatura, que a veces sobrecargamos, que es mala postura, situaciones donde no tenemos, vamos a decir, una higiene respiratoria correcta. Entonces, siempre respirar profundamente, tratando de utilizar el músculo principal, expandir el tórax, tratar de sacar las flemas, todo lo que tengamos allí, unas veces al día y mantenerte hidratado. Lo mejor para sacar y expectorar es beber agua, mantenerte hidratado y respirar profundo. Todos estamos hechos para ir limpiando el pulmón por medio de moco. La flema se hace como un proceso natural en el cuerpo. Es la manera en que el pulmón se limpia. Claro, y ahorita comentó lo de la higiene. ¿Cómo sería una higiene? Primero, higiene postural. ¿Cómo? Ay. Correctamente. ¿Qué quiere decir eso? Cuando yo me siento, estamos hechos para estar erguidos. Cierto. Entonces, respiramos correctamente cuando estamos erguidos, que quiere decir con nuestra espalda recta y nuestras piernas a 90 grados, ¿ok? A 90 grados. Okay. Entonces, respirar bien, evitar estar, ¿no?, encogidos. A la hora de caminar, tratar de movilizar extremidades superiores y también respirar profundo. El braceo es importante. Okay. Ser conscientes de respiraciones profundas y tomar un momento al día para dedicarse únicamente a respirar. ¿Cómo cuánto tiempo? Con 5 o 10 minutos tienes. Sentarte en tu casa y respirar. O sea, algo así como lo que hacen en la meditación y eso puede ser. Sí, bueno, eso tiene otros matices, ¿no? Que pueden tener otras situaciones de por medio que también pueden ser beneficiosas. Pero yo te voy a hacer esta pregunta. ¿Tú hoy eres consciente de haber llenado los pulmones? No, de hecho me hace una muy buena pregunta porque para allá le iba a hacer otra pregunta también, que tanto nos afecta el no respirar bien, que ahorita me la responde, pero yo creo que ahorita que me pregunto me puse a analizar que siento que nos daña mucho el hecho de no estar respirando bien. Bueno, no ¿Yo estás... respiro rápido? Sí, todo el mundo está. Y estamos haciendo ejercicio
Y tenemos a veces muy mala postura, estamos en un cuarto encerrado, cosas de higiene respiratoria, cuartos mal ventilados, no darte un tiempo para respirar, no ventilar la zona. Y la falta de medidas de cuidado del contagio es fatal para la higiene respiratoria. Una buena higiene respiratoria es el buen mecanismo de entrada de aire, ¿sí? Utilizar algún momento del día para dedicar exclusivamente para eso, que tú seas consciente que has respirado ese día. Esto tiene beneficios secundarios, lo voy a repetir, que tienen que ver con mejorar tu situación de estrés, enfocarte y demás, oxigenar el cerebro, mantener una buena postura, porque no se puede respirar bien en una mala postura. Y además ventilar tu área. Y todavía voy más allá, el salir a caminar. No necesitas ser un atleta de fondo. Sal a hacer caminata y eso va a mejorar tu función respiratoria. Sí. Hay una prueba que hacemos para valorar la función pulmonar que se llama prueba de caminata de 6 minutos. Hay personas que no pueden caminar 6 minutos continuos a un buen paso. Y están fuera de forma. Esa prueba la usan todos los neumólogos. Y es prueba de caminata de 6 minutos. Yo te invito a que te pongas a caminar 6 minutos y a respirar. Solo caminar y respirar. Y cuando está, bueno, algo que quería preguntarle ahorita en eso que comenta, cuando uno va a caminar, la forma correcta de respirar, porque es algo que, una duda personal, si respira, porque uno va caminando y primero realmente, usted lo debe conocer, pues primero comienza a respirar como que agitado porque se cansa si no está acostumbrado, o incluso o quizá cualquier persona, aunque sea un atleta, pues se puede cansar rápido y comienza uno a respirar muy rápido, muy rápido. Pero después de eso, la mejor forma de respirar cuando uno está haciendo ejercicio es como que sentir que lleno los pulmones y sacarlo, o simplemente ir como que respirando normal. A ver, ¿qué es respirando normal? ¿Por dónde respiras? Bueno, quiero comentar dos cosas. Primero, el cambio en la respiración de nasal a boca es por deshabituación física. Es un reflejo que tenemos para poder meter más volumen de aire. ¿Cuáles son los mecanismos que el cuerpo tiene para optimizar el aire que entra? Nuestra nariz tiene vellosidades para filtrar ese aire y la mucosidad de los cornetes y toda la vía respiratoria calienta y humedece ese aire. La mejor manera es por la nariz. Cuando respiras por la boca pierdes esos filtros, pero lo hacemos por la boca porque no tenemos buena condición física. Entonces, todos empezamos por la nariz y al ratito estamos por la boca con la lengua de fuera. Entonces, esto no es que sea incorrecto, es que es un reflejo del cuerpo. Ok, porque no puede respirar por la nariz. Hay otro tema que son todos los problemas nasales que hay, tabique desviado, sinusitis crónica, los problemas que también están dentro de todo el espectro de problemas respiratorios que tienen que ver con la vía aérea superior, que hacen que tengamos una mala higiene respiratoria porque respiramos por la boca, tenemos mal descanso, etc. Pero ese no es, tal vez no excede los propósitos de la plática, pero básicamente es eso. En el ejercicio, la manera correcta de respirar es tratar de respirar profundamente y no exceder tu condición física. Luego estás con la boca abierta, respirando mal, te cansas, te sientes muy mal y al final ni siquiera te ejercitas. Entonces el mensaje es que no necesitamos ser competidores de fondo. Necesitamos tomarnos 5, 6 minutos para caminar y respirar. Claro. Y oxigenar el cuerpo. Claro, y entonces la forma de inhala por la nariz y exhala por la boca, de preferencia no, que sea solamente no, puedes hacerlo, inhalar por la nariz y por la boca, claro que sí, es una manera correcta de hacerlo. Pero la manera es por la nariz, meter el aire por la nariz y luego lentamente irlo sacando por la boca, porque la nariz te ofrece las ventajas que la boca no te da. Puedes calentar el aire, filtrar el aire, etcétera. Por la boca esto no se da. Claro. Y ahorita que comentó lo de los problemas de la nariz, aunque dice que no iba en la plática, me pareció interesante porque hay mucha gente que tiene muchísimos problemas de la nariz,
pero yo tenía una duda en cuestión de que creo que los problemas de la nariz son muy comunes, bueno, no sé qué Son muy tanto sean muy comunes, comunes. eso lo ve el área de otorrinolaringología. Y si tengo que hacer una opinión personal, he de decir que más vale tener una nariz que presente muy buena función respiratoria, eso te lo puede decir cualquier otorrino. La nariz tiene que tener unas características específicas en cuanto a la entrada del aire, el paso del aire a través de los cornetes, etcétera, el tabique y demás, para poder tener una buena función respiratoria. Pero eso es más importante que tener una nariz bonita o una nariz estilizada, pero en la sociedad de hoy parece que es más importante el estilo de la nariz que la función respiratoria que me ofrece. Entonces, hay muchísimos problemas que tienen que ver con la calidad de vida que están relacionados a problemas nasales. Entonces, sí es recomendable que si una persona tiene constantemente jaqueca, dolor de cabeza, problemas respiratorios de sinusitis, mal paso del aire por las fosas nasales, infecciones respiratorias, acuda a un especialista para ver esa primera entrada del aire que es la nariz. Porque a veces hay un problema de arquitectura, hay un problema anatómico que hay que corregir, que eso no tiene nada que ver con lo estético, tiene que ver con la función respiratoria. Claro, y ahorita, bueno, en su opinión, porque cuando se comenta eso lo ve el otorrino, pero en la trayectoria que usted tiene, no sé si ha visto que las operaciones que se hacen para tener una nariz estética, en lugar de ayudar a mejorar la respiración, tienen efectos más negativos en su experiencia. Yo es que no me dedico a esa área, entonces yo no veo pacientes operados de nariz, no te sé decir. Lo que sí me llama la atención es que en nuestra sociedad el primer pensamiento que tiene muchas de las personas que buscan una perfección en el rostro, o un ideal diré, porque la perfección tal vez es una cosa que está en la mente de cada quien, pero un ideal es un tema estético, más no un tema funcional. Claro. Trabajo con muchísimos compañeros que me dicen, no, quieren una nariz así, súper pequeña, súper trasera. Eso no es funcional. Además de no es armónico, tenemos un rostro, la nariz tiene que ir en conjunto con el rostro, etcétera, etcétera. Claro, ok, perfecto. Y bueno, ahorita que comentaba, volviendo al tema de la respiración y de los pulmones, comentó que hay algunos defectos congénitos y me lleva al tema de la importancia de de la formación de los órganos en cuanto al embarazo, y por lo general algo que sucede muy común es que mucha gente tiene problemas cuando un niño es prematuro, o también cómo podemos fortalecer los pulmones de nuestros hijos, ya sea antes, durante y después del embarazo. Está muy bien la pregunta. Mira, el pulmón no termina de desarrollarse en el vientre de la madre. El niño nace con pulmones que aún son inmaduros, aunque sean de término. Ese pulmón apenas ha adquirido las capacidades de respirar correctamente cuando es un bebé de término. Pero ese pulmón no está arquitectónicamente, o sea, en su forma, en su estructura, no está terminado de desarrollar. Se seguirá desarrollando durante la niñez hasta al menos los 7 años de edad. Entonces, tenemos que saber primero eso, que el pulmón de un niño sano y aunque sea de término, no está terminado de desarrollar. Va a seguir creciendo ese pulmón y seguir ramificándose y creciendo hasta que sea un niño de entre 7 y 9 años de edad. Luego, los bebés prematuros no tienen, vamos a decir, de 28 semanas, de 30 semanas, 32 semanas, no tienen todavía la capacidad de poder producir ciertas sustancias que se encargan en el pulmón de mantener el alvéolo en buenas condiciones y con buena función respiratoria. Eso se llama surfactante. Lo produce una célula que se llama neumocito, específicamente uno de tipo 2 que le llamamos. Entonces, debes de saber que
Por eso a veces en los niños prematuros los médicos dan a la madre un medicamento que es un esteroide para tratar de forzar la maduración pulmonar y que ese niño que viene prematuro tenga el pulmón más maduro que pueda tener, aún a pesar de su inmadurez. Sin embargo, eso, bueno, sabemos que los niños prematuros se relaciona todo esto con dificultades respiratorias propias del niño prematuro. Claro. Entonces, bueno, es muy importante que nosotros, yo estoy pensando a lo que le preguntaba también, del cuidado que debe tener la mujer en el embarazo en cuanto a toda su salud. Control prenatal. Control prenatal siempre. Primero, segundo y tercer trimestre. Hay cuidados específicos para cada momento del embarazo. ¿Qué es ahí donde? Acudan a su control prenatal. Tratar de evitar un parto pretérmino. Una buena alimentación para que ese bebé tenga el peso y la talla que requiere. Evitar las infecciones genitourinarias en el embarazo que pueden provocar trabajo de parto prematuro. Y un buen control prenatal te puede decir si la situación de la placenta y la vitalidad del bebé están bien conforme el embarazo progresa. Porque esa es otra causa que no está relacionado con infecciones y demás, sino que tiene que ver con otras situaciones propias o de la arquitectura del útero o del embarazo o de la edad de la madre que pueden hacer que el bebé nazca antes de tiempo. Entonces, muy importante el control prenatal, el evitar infecciones, el alimentarse correctamente, pero para todo eso hay un profesional. Claro. Entonces tienes que acudir a tu control prenatal. Eso hará que puedas tener un bebé de término. Después del embarazo, cuando ya el niño ha nacido, bueno, las mamás lo hacen bastante bien. El bebé no puede ser tocado por todo el mundo, no es un juguete. Hay que lavar las manos siempre antes de tocar al niño, tratar de que el niño no tenga infecciones. Recuerda que ese niño, bueno, poco a poco va a ir reconociendo todos los agentes de su entorno y madurando su sistema inmunológico. Y bueno, tratar de que los niños no tengan infección respiratoria a veces es un poco complicado, Cindy, porque los niños son como, ¿no? Todos se lo llevan a la boca, son exploradores y demás, y siempre niños igual a mocos, igual a cosas. Pero tratar de que el niño igual se mantenga bien alimentado, con buen aseo y los mismos principios, ¿no? Bien ventilada la casa además. Claro, y algo que comentó muy importante es la hidratación, que no siempre tomamos en cuenta en nuestros hijos, que debemos de promover la hidratación y también pues el cuidado de las fosas nasales de nuestros hijos y acudir a los profesionales también. Y bueno, no sé si hay algo más que se me esté pasando de los... Pues mira, ha sido una plática muy amena. Yo creo que ha sido muy amplio. Hemos hablado de muchas cosas. Hemos hablado de trasplante, hemos hablado del trasplante como un proyecto que realmente necesita México y Latinoamérica. Concretamente, trasplante pulmonar es muy escaso. El cuidado y la prevención de enfermedades respiratorias, desde el cáncer pulmonar, enfermedades que afectan y deterioran el pulmón que, bueno, están relacionadas con trasplante, como lo mencionamos hace unos minutos, y consejos generales para una buena salud respiratoria. Yo creo que hemos abarcado todo. Y algo que me gustaría invitarles a todas las personas que nos ven, bueno, usted nos comentó en un inicio que hay muchas personas pues esperando la donación de un órgano, y yo creo que también debemos de tomar conciencia en esto y sensibilizarnos en que pues hay tanta gente necesitando, y si en algún momento nosotros podemos apoyar a alguien, pues qué bendición será poderle ayudar. Quiero tomar un momento para que nuestra audiencia sepa que cada mes de septiembre en México es el mes de la donación y del trasplante de órganos. Quiero que todos los que nos escuchan tengan confianza de que en México hay instituciones tanto públicas como privadas de alto profesionalismo todos los procesos de donación y trasplante lo hacen bajo un
estricto paraguas de protección que es el Centro Nacional de Trasplante y todas las leyes que hemos construido en nuestro país en materia de donación y trasplante, para que tengan confianza. Pero más allá, quisiera que cotidianicemos el poder platicar de donación y trasplante. Tomemos un momento, así como te decía que tomaras un momento para respirar profundo y que eso ayuda a relajarte. Tomemos un momento para hablar con nuestros hijos, con nuestros padres, con nuestros amigos, sobre qué opinamos de la donación de órganos y el trasplante. Nadie cree necesitar un trasplante hasta que se ve en esa situación. Y no puede haber un trasplante si no hay antes un donante. Puede ser una donación altruista o una donación en muerte encefálica, que es una manera de dejar algo en esta vida. No todo el mundo morirá en muerte encefálica, es una muerte muy poco probable. Por eso es que es tan preciado que quien en algún momento fallece bajo esas características haya tenido el momento de hablar con su familia sobre lo que opinaba de la donación de órganos. Claro, una plática muy importante y que yo creo que es imprescindible en nuestra vida, conociendo la necesidad ahorita con todo lo que está comentando y viendo que las enfermedades respiratorias y pulmonares pues son más común de lo que nosotros lo consideramos, y entonces poder sensibilizarnos en este tema, y ojalá que podamos en algún momento apoyar a una persona que esté pasando por una situación difícil de salud, que necesite un trasplante. Pero sobre todo también lo que les recordamos siempre, los buenos hábitos, los hábitos saludables, que al final de todo te van a ayudar a tener un mejor estilo y calidad de vida. Y bueno, para terminar, me gustaría, no sé si nos pueda compartir, ya sé que nos compartió dentro de la plática algunos consejos y tips, pero algún consejo específico que le quiera compartir a nuestra audiencia. Claro que sí. Viene la época de frío, viene un cambio de estación. Es muy importante que tomemos las medidas para prevenir las infecciones respiratorias. Recordemos las poblaciones más vulnerables en la época de invierno, que son nuestros niños y nuestros adultos mayores. Tomemos un momento para escuchar las campañas de vacunación, tanto de influenza como de COVID, y abriguémonos bien, hidratémonos bien y mantengamos el lavado de manos. Así es que eso nos va a ayudar a evitar las enfermedades de toda esta temporada. Y bueno, pues sin más, me gustaría agradecerle, doctor, por la oportunidad que se ha dado de estar aquí, y también agradecerle por todo el trabajo que ha hecho por México y por todas las personas que han recibido un trasplante o cualquier otro tratamiento de su parte. Gracias por ser de bendición en la sociedad, y bueno, pues desearle que ojalá que su programa siga siendo de inspiración para muchos otros en México y en el mundo, y como usted dijo, que no tengamos miedo, o bueno, si tenemos miedo, pues que lo intentemos con miedo a lo desconocido, porque yo creo que si usted lo logró, pues nosotros también podemos lograr lo que nos propongamos. Así es que bueno, pues de nuevo quiero agradecerle y agradecerles a todos los que nos están viendo, recordarles que mi versículo favorito, te los comparto de nuevo: mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Josué 1:9. Gracias, doctor Wong. Muchas gracias a ustedes por vernos. Muy bien. Hasta luego.